Nuestra visión es bastante pragmática, pero dentro de cada una de esas cajas que ustedes ven en esta lámina, se esconde la misma mentalidad de ser autónomos, de soportar cualquier tipo de condiciones en el campo y también darles a ustedes un modelo que permita escalar en el tiempo, porque estamos trabajando con arquitecturas que arrancan con un puñado de sensores o puntos de monitoreo y terminan escalando a cientos y miles de dispositivos dentro de una misma empresa. Entonces, si hay un tema que si se plantea bien desde el comienzo, y ahí es donde nuestra experiencia creo que es diferencial, les va a permitir a ustedes escalar en tiempo y forma y no encontrarse con barreras a medida que van integrando este tipo de soluciones. Entonces, hacemos mucho foco con monitorear el ciclo de vida de los dispositivos, el estado de las baterías, de la señal, que las métricas se estén capturando de forma correcta, que solo los sensores que están autorizados para transmitir y monitorear datos dentro de su institución o su empresa lo estén haciendo, y de nuevo que esa información se presente de una manera que sea lo más útil posible para la organización. Nos encanta escuchar clientes y van a ver algunas notas que algunos clientes mencionan en donde estos tableros terminan siendo parte del ingreso a la planta o del ingreso a los centros de distribución o a los data centers, porque permiten dar una visión de cómo se monitorea permanentemente la operación. Entonces, esa es básicamente nuestra visión. Sí creemos que también hay que hacer las cosas con mucho menor esfuerzo, entonces trabajamos en modelos predictivos para determinar cómo va a ser el comportamiento de las variables operativas que estamos midiendo en el tiempo y darles a ustedes un mecanismo de reaccionar de una forma más proactiva ante esos potenciales cambios que se vean en el futuro. Entonces, esa es la arquitectura. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Ahí es donde las cosas se vuelven verdaderamente interesantes. En Latinoamérica, probablemente nuestro caballo de batalla, es decir, nuestra referencia fundamental, es el monitoreo de condiciones ambientales, almacenamiento de materia prima, productos semielaborados, alimentos terminados, medicamentos, eh, productos de consumo masivo que son susceptibles a condiciones de almacenamiento controladas. ¿Por qué ha sido principalmente nuestro foco? Digamos que tengo 4 o 5 componentes en esa presentación que lo hace atractivo. La primera es que todas las soluciones que nosotros usamos son inalámbricas. Lo que permite es que yo puedo colocar puntos de monitoreo completamente autónomos y distribuirlos a lo largo de una planta, de un SEDI, de una instalación física, con una cobertura lineal de 300 metros. Algunas tecnologías nos permiten más, pero 300 metros radiales es una muy buena referencia para que ustedes se hagan una idea de la huella de cobertura que se puede generar con un equipo. Y típicamente lo que se busca allí es dar una familia de sensores que respondan a todas las necesidades que se pueden encontrar en el campo, desde temas de costo, en donde tenemos sensores que son los que ven del costado izquierdo, sensores con carcasas comerciales, generalmente operan en rangos de humedad y temperatura ambientales, entre 20 y 60% de humedad relativa, y entre 0 grados o entre 10 grados y 50 grados centígrados es los rangos de operación ideales, y generalmente ellos tienen el mejor punto de costo. Entonces permiten masificar mucho los puntos de control que se tienen. Del costado derecho van a ver los sensores de gama industrial, que son mucho más especializados. Generalmente hay sensores para trabajar en temperaturas muy bajas, hay sensores que llegan hasta menos 200 grados centígrados, sensores que llegan a temperaturas muy altas, de hasta 370 grados centígrados, generalmente para hornos, y sensores de precisión para flujo y temperatura de aire en ductos. Entonces hay cosas bien especializadas en ese rango, y por eso principalmente es nuestro caballo de batalla, porque sabemos cuál es el tipo de sensor que se necesita, sabemos las certificaciones que dependiendo de la industria tenemos que manejar con el cliente para garantizar su cumplimiento de sus políticas de calidad, pero al mismo tiempo damos flexibilidad, tanto en la distribución espacial de sensores, como en las estructuras de precios que permiten masificar la solución, como en la visualización. Como les mencionaba antes, para nosotros es claro tener esa visualización que primero es útil, pero segundo
atrae la atención de muchos más equipos y vuelve a las personas mucho más partícipes de ese marco de observabilidad que ustedes van a tener dentro de la empresa, ¿no? Entonces, buscamos esa mejora continua en cómo se presenta la información, en que sea útil tanto para los equipos de TI, de operación, de logística, de planta y de manufactura. Porque típicamente el valor de esto y la masificación se logra cuando hay un valor añadido dentro de la cadena. Esa misma tecnología, al ser inalámbrica, se puede trasladar a la cadena de transporte. Entonces, normalmente lo que van a ver es la misma configuración, obviamente con un número menor de sensores, se puede trasladar a flotas móviles que estén manejando algún tipo de cadena de frío o algún mecanismo de control de temperatura que tengamos que o de humedad que tengamos que monitorear continuamente. Entonces, este probablemente es el más masificado, en donde ya hemos visto qué funciona bien, qué se requiere, tanto para cumplir con organismos regulatorios en cada uno de los países, el INVIMA en Colombia y cada una de las secretarías, tanto en Chile, en Ecuador, en Perú, que manejan su propia dinámica de control de calidad y trazabilidad de la cadena de frío. Y también nos ha permitido armar, eh, digamos, con ustedes procesos de o de predicción o de autocorrección de los umbrales. Al día de hoy la solución es completamente manos libres para permitirles a ustedes, a medida que el sistema consume más información, ajustar esos umbrales para que ustedes no trabajen con los mismos umbrales estáticos a medida que su operación se va volviendo mucho más fina, pues normalmente eh, van a poder trabajar justamente con esos umbrales autocorregidos o umbrales predictivos. ¿Okay? Entonces, ese es el caballo de batalla, generalmente lo van a ver muchísimo en nuestras presentaciones y si en algún momento tenemos la posibilidad dame un segundo, es que hay alguien que tengo que mutear. Ok, listo. Listo, Luis, ya está muteado. Listo, perfecto, gracias. Típicamente es donde van a ver mucha más de la trazabilidad y vamos a poder conversar un poquito más en detalle en lo que se tiene. Variantes de estos casos de uso que de hecho han funcionado bastante bien. Yo creo que el primero tiene que ver con el monitoreo de la calidad de aire y las condiciones ambientales ya en espacios más abiertos. Estamos hablando de edificios inteligentes, puntos de control ambiental en ciudades y son equipos pensados más para estaciones abiertas. En el caso de que estemos trabajando en indoor, trabajamos con sensores comerciales como los que ven ahí. Cuando pasamos a entornos externos, pues normalmente vamos a trabajar con sensores de gama industrial y aquí la visibilidad tiene mucho más que ver con agrupar la mayor cantidad de variables posibles en un solo punto de monitoreo, pero al mismo tiempo dar la flexibilidad de construir desde la estación de monitoreo más densa a nivel de variables, pasando por partículas volátiles, distintos tipos de gases, condiciones de humedad, luminosidad, eh, 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 temperatura, etcétera, etcétera, pasamos a estaciones que pueden ser mucho más simples. Lo que buscamos es masificar la cantidad de puntos en la que yo puedo controlar o monitorear esas variables versus tener que siempre estar trabajando con las mismas 12, 13, 14, 15 variables de monitoreo ambiental que típicamente hacen muy restrictivo el costo de implementar este tipo de soluciones. Entonces lo que busca es esa capacidad de crear kits, llamémoslos así, con distintos sensores, me permite crear desde estaciones muy complejas hasta esquemas muy, muy sencillos de monitoreo y también hacerlos de propósito específico. Digamos, si estamos fuera en las entradas de un parqueadero o donde hay mucha trazabilidad o mucho movimiento vehicular, generalmente gases como el monóxido de carbono nos interesa mucho más. Si vamos a estar trabajando en plantas que trabajan con algún tipo de insumo animal, vamos a estar monitoreando sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, depende de dónde estemos, vamos a trabajar con distintos sensores para acoplarnos al entorno que se tiene. Y eso hace mucha diferencia a nivel de
de viabilidad de un proyecto de trazabilidad. Si se dan cuenta, los tableros tienen mucho parecido. Lo que típicamente cambia es la información que es relevante para el área, el departamento, el, el grupo con el que estamos trabajando, sea una empresa privada o una institución pública. El trabajo mucho más aquí es que la información se presente de una forma que sea útil. Entonces, el look and feel, digamos, lo de los tableros es muy parecido, pero lo que típicamente cambia es la forma en que esa información se presenta a, a, a los usuarios finales. Hemos tenido uno que particularmente nos ha llamado mucho la atención, que normalmente nosotros lo llamamos botones de pánico, pero en verdad son reportes de novedad en campos de amplio espectro. Típicamente lo que se busca aquí es dar un punto de contacto, que normalmente es un botón, que permite desde un campo que tiene una distribución mucho más amplia. Aquí normalmente trabajamos de 300 metros hacia arriba en los rangos de cobertura. Generalmente se trabajan con temas de línea de vista, etcétera, etcétera. Y lo que busca aquí es que ese botón de pánico o ese botón de novedad empiece a interactuar con la infraestructura física. Digamos que nosotros tenemos controladores, que básicamente son relays de 10, 15, 30 y más amperios, que lo que permiten es abrir o cerrar circuitos eléctricos para manejar algún tipo de equipamiento físico. La forma en la que hemos hecho que algunos clientes den el salto a este nivel de automatización, en donde el botón puede estar en un extremo de la planta y el relay que tengo que estar controlando puede estar en otro, es introducir todavía ese componente manual, ¿no? Hay un botón en el que uno le tiene que dar clic para que dispare ese proceso físico. En realidad es que yo puedo suprimir el botón y manejar loops de control directamente dependiendo de variables o condiciones que esté monitoreando con otros equipos. Pero lo que nos demuestra nuestra, digamos, experiencia en el campo es que hay todavía un temor de soltar el control, como decimos nosotros, especialmente para equipamiento que es bastante delicado a nivel de cierre y apertura de circuitos. Hay todo un tema de manejo de histéresis y una cantidad de procesos que aseguran que introducir un control de este tipo no va a impactar negativamente en la vida útil de los equipos que estamos controlando, pero este ha sido extremadamente interesante justamente por eso. El primer caso es botones de pánico, normalmente en entornos piscícolas o entornos en donde hay algún tipo de maquinaria de riego, etcétera, etcétera, en donde uno la tiene que detener por una condición específica que sucede en el campo. Entonces no estamos entrando en el proceso crítico de alguna forma rompiendo los buses SCADA que normalmente se pueden tener al día de hoy. Es una solución que lo que busca es desacoplar el control de, del, del disparador que se tiene allí. Otro que particularmente es el segundo caballo de batalla nuestra, y este lo tengo más adelante justamente porque es un caso mucho más específico y este es más interesante para los equipos de TI, es la consolidación del monitoreo de infraestructura en centros de datos, aplicaciones o servicios de TI, en donde a uno le toca mezclar una cantidad de variables, muchas de ellas lógicas. Entonces, lo que están viendo al costado derecho de la presentación típicamente es monitoreo de máquinas virtuales, infraestructura de servidores, red, almacenamiento, energía, que normalmente ya tienen sus protocolos y nosotros lo integramos dentro de nuestra solución de monitoreo por defecto, que es Savix. Y de hecho, al día de hoy nos encanta teñir el continente de logos de Savix porque es probablemente la solución más usada para monitoreo de infraestructura de TI. Pero lo que típicamente vemos que los equipos de TI están sufriendo es cuando tenemos que meter la parte operativa o operacional, en donde tenemos que meter telemetría de operación. Lo que buscamos es darle a los equipos de TI una sola inversión, un solo marco de inversión que permita unir el mundo lógico de aplicaciones, red, etcétera, etcétera, con el mundo físico de la operación. Tenemos casos de éxito en Colombia, en México, en Ecuador. Espero también poder comentarles uno de Chile para el próximo webinar, en donde hay esa unión, la unión entre la infraestructura propia de TI y la infraestructura más operacional, operaciones mineras, operaciones de retail, operaciones de sucursales independientes de clientes, etcétera, etcétera. Entonces lo que se busca es que el monitoreo de lo físico y el monitoreo de lo lógico converjan en un solo sistema. Y eso lo que me permite a mí es entender las condiciones en las que está operando una sucursal o un campo remoto, mientras la infraestructura de conectividad, de cómputo,
de energía que respalda esa operación también es monitoreada desde un solo punto de vista. Nosotros lo llamamos monitoreo de infraestructura en centro de datos, pero al día de hoy muchos clientes nuestros han llevado esto al límite. Estamos monitoreando operaciones remotas en miles de sucursales físicas al mismo tiempo y lo que buscamos es ese tema híbrido. Aquí la mentalidad para esta parte es, si no lo puedo monitorear directamente del equipo con una interfaz lógica, debo tener un sensor que me permita monitorear esa variable física e integrarlo dentro del mismo tablero de control que estoy viendo. Y eso es un diferencial gigante, porque sus operaciones se van a tecnificar cada vez más. Es decir, hay más componentes de TI que interactúan con equipos operacionales físicos, desde maquinaria especializada hasta cualquier cantidad de dispositivos que puedan tener en su operación. Entonces, sin duda, este es un diferencial. El mensaje aquí principalmente es, tenemos el componente correcto para monitorearlo de la forma más óptima y darle a ustedes un solo panel de visibilidad que agrupe todas las variables sin tener que tener sistemas desacoplados para monitorear distintas cosas. Ese es el principal modelo. Y esto llevado al extremo, cuando ya no hablamos solamente de 100 o de 1000 o de 5000 puntos de monitoreo, cuando ya tenemos que pasar a las decenas de miles o cientos de miles, empezamos a trabajar con el tema de condiciones de activos en alta densidad. Aquí lo que tienen que pensar es, no es tanto que estén dispersos en todo un país, es que en un espacio físico puede haber una densidad de activos que requieren distintos tipos de control, vibración, temperatura, direccionalidad, exposición a la luz directa, exposición a ciertos tipos de gases o partículas volátiles. Digamos, aquí hay una cantidad de cosas. Al final tenemos más de 90 sensores con los que jugar para poder monitorear eso, pero aquí pensamos en densidad. Hay un solo punto de conectividad y típicamente lo que van a tener es muchos sensores en un espacio físico muy chico. Estamos preparados para eso, hemos trabajado en proyectos en donde hay una densidad de 100, 200, 300 sensores en un espacio físico bastante reducido y lo que hacemos es soportar una sola interfaz de conectividad hacia nuestra aplicación y esconder toda esa complejidad. Y el cliente va jugando. Si paso de tener activos o inventarios que son más susceptibles a exposición de luz directa y ahora son más susceptibles a vibración, ese cambio se hace modificando solo ese punto de monitoreo que se tiene. De hecho, aquí hay un caso bien interesante. Hay un partner nuestro que se llama Oasis, que es uno de los líderes en el tema de control industrial. Ellos han anunciado particularmente alianzas con Bosch, con la división de redes de maquinarias industriales, y con Liebherr para la parte también de maquinaria especializada en minería y operaciones industriales, en donde muchos de esos equipos ya están viniendo con este tipo de integración y nuestro trabajo es, una vez que ese equipo está allí, poder brindar más puntos de monitoreo de lo que nativamente coloca el fabricante sobre esa infraestructura. Entonces, Oasis por lo menos es una plataforma, un IoT Gateway ideal para poder extender funcionalidades de monitoreo que en muchos casos fabricantes del tamaño de Bosch ya incorporan nativamente en parte de su línea de producto. Entonces, ese tipo de integraciones, especialmente en Latinoamérica para operaciones mineras, creo que va a ser un diferencial en el corto plazo. ¿Ok? Y eso se une mucho con lo que hablábamos antes de unir el mundo de TI con el mundo operacional. Entonces, esos son algunos casos de uso que les quería compartir. Quise empezar por allí, antes de entrar en tema de, bueno, ¿y por qué Imagunet es diferencial en esto? Porque prácticamente todos los fabricantes y hay un ecosistema completo de integradores en la región que hablan de este tipo de tecnologías, ¿no? Principalmente esas cuatro cosas que están viendo allí. Primero, el ecosistema de equipos. No estamos casados con una tecnología. Si tenemos que usar conexión celular sobre redes 2G, lo hacemos. Si tenemos que usar conexión celular sobre redes LTE móviles, lo hacemos. Al día de hoy estamos trabajando en el mismo gateway para conectividad 5G, tanto NSA como SA. Y en paralelo, esos mismos gateways pueden soportar conexión con dispositivos LoRaWAN, pueden soportar conexiones vía Ethernet, y pueden soportar otro tipo de configuraciones ya basadas en APIs estándares muy particulares a una industria en específico. Entonces, la idea primero es tener un ecosistema que sea agnóstico a verdaderamente una tecnología. Si lo ven en el mercado, van a ver que muchas veces no tiende a casarse con una solución específica de acceso,
porque básicamente hay una inversión y un esfuerzo que se tiene que hacer allí. Nuestra visión fue primero trabajar en la plataforma, crearla como un pulpo que se pueda conectar a cualquier tipo de red y a partir de ahí trabajar con el ecosistema correcto de socios. Sí, principalmente van a haber equipos de Monit, van a haber equipos de Aganet, van a haber equipos de Milesite, van a haber equipos de Oasis y van a haber equipos de Ruby. Son principalmente esos 5 core de nuestra propuesta de valor, pero no hay un matrimonio incondicional. Entonces, si tenemos que traer una tecnología nueva de acceso por la realidad que el cliente nos trae, la incorporamos. Eso nos permite contar con un ecosistema de sensores gigantes. Al día de hoy son más de 100, en verdad, cuando unimos todas las verticales que tenemos. Y eso lo que nos permite es siempre llegar a la variable correcta con el costo adecuado, preservando las condiciones operativas que se tienen. Lo segundo es la visibilidad. Hay una visibilidad que ustedes ven, que es básicamente lo que les permite a ustedes eh, ver su operación en el día a día, pero hay trazabilidad que es interna nuestra. Nosotros detectamos problemas de transmisión, problemas de redes, consumo energético de las baterías de cada uno de los equipos que estamos trabajando, cuellos de botella a nivel de la transmisión de datos, porque lo que buscamos es que haya una transparencia en la forma en que esas variables llegan a ustedes. Entonces, la otra parte es visibilidad. Una es ustedes, pero otra somos nosotros en el día a día. Lo segundo es una solución que está en la nube, por lo tanto es ágil para modificarse, para meter nuevos procesos de notificación. Hay clientes que ya están interactuando con chatbots en Telegram para monitorear su infraestructura o su operación. Hay clientes que nos piden un control de cambio anual o bianual para modernizar la visualización y que siga siendo relevante para su operación. Y la idea básicamente es esa, conectarnos muy rápido, permitir la mayor cantidad de autogestión posible de nuestros clientes, pero también tener una plataforma que permita adaptarse a lo que ustedes necesitan en el futuro. Entonces, esta es una plataforma pensada para manejar 5 sensores en un sitio pequeño, como para manejar 10.000 sensores y tener una vista que para ustedes siga siendo consistente. Y la otra parte es soporte local. Cuando nosotros vamos a una implementación en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en Chile, hay un stock de repuestos locales que nos minimiza el tiempo en que un sensor puede estar fuera. Trabajamos netamente con baterías que pueden ser conseguidas en cualquier mercado, por lo tanto, a pesar de que las baterías tienen un promedio de duración de 3 a 5 años y en algunas configuraciones de 8 a 10, pues tenemos ese mecanismo de generar un reemplazo rápido de partes dentro del país donde estamos operando, y eso minimiza el, el, el tiempo de afectación que pueden tener con un incidente que puede pasar. A nuestros sensores le han estado sopa caliente encima, las han metido en neveras que sensores comerciales los han metido en neveras de menos 70 grados centígrados de almacenamiento, le ha pasado un montacargas por encima. Digamos que en el campo nos ha pasado de todo. Y primero es darnos cuenta, y para eso está la capa de visibilidad, pero la segunda es responder rápido y ágilmente a ese tipo de cosas. El soporte local ahora también tiene una diferencia. Como trabajamos con empresas muy especializadas en el ramo de alimentos y en el ramo farmacéutico, el tema de certificaciones de los sensores, especialmente temperatura y humedad, bajo normas NIS, generalmente nosotros manejábamos un proceso que se maneja de fábrica desde Estados Unidos y se entregan los sensores certificados. Al día de hoy tenemos empresas partners, socios en cada uno de los países, que son laboratorios acreditados que nos permiten dar un servicio mucho más personalizado al requerimiento puntual en ese mercado. Entonces, eso también es un valor diferencial, tener un sensor certificado localmente con un proceso claro y recurrente de recertificación que, digamos, avale lo que nosotros en fábrica ya certificamos cuando optamos por los modelos de sensores certificados. Entonces, el soporte local es mucho más que reaccionar en el idioma de ustedes en tiempo y forma. Tiene muchas cosas que, gracias a muchos clientes que han confiado en nosotros en esta parte, pues lo hemos ido perfeccionando en los últimos 5 años de operación. Entonces, ese es un ecosistema exitoso de IoT. Fíjense que todavía no he empezado a hablar de temas, digamos, extremadamente técnicos, mostrar todas las cajitas y todas las cosas que se tienen. Me interesa que vean la decisión de diseño. Ahora, nosotros llevamos esto al siguiente nivel. El primer siguiente nivel, ya se los comenté, tipos de acceso. No estamos casados con un solo tipo de acceso. Eso nos permite trabajar muy cercanamente con operadores móviles en cada uno de sus mercados.
porque normalmente ellos también necesitan esa flexibilidad de saber cómo responder con la conectividad correcta a lo que se necesitan. No estamos casados con una sola tecnología, por lo tanto, si en la familia de sensores de Monit no tenemos un sensor adecuado, podemos tranquilamente incorporar la red de Aranet o la red de Milesite e integrarla nativamente de nuestra solución. O podemos traer equipos que ya tienen gateways de Oasis e integrarlos dentro de nuestra infraestructura. Entonces, ese diferencial es clave. Ahora, a pesar de que tenemos toda esa variedad, no nos olvidamos del tema de seguridad. Toda la data se encripta, así sea información anónima que normalmente no representa un riesgo de compliance. Típicamente sí nos preocupamos porque desde la interfaz de aire, es decir, desde la conexión inalámbrica del sensor al gateway o a la estación que concentra toda esa información, toda la información va cifrada. Segundo, creemos que no todas las tecnologías legadas tienen que ser descartadas de una sola vez. Por lo tanto, hay sensores especializados que nos dan conexión con sistemas Modbus, ya sea vía IP o vía RS485, y tenemos conexiones con campus. Principalmente en los campus trabajamos con Oasis porque ellos ya, como vieron, tienen conexiones directamente con los buses campus de mucha maquinaria industrial. Y la idea es justamente responder a ese tipo de necesidades. Aquí siento en un tema mucho más técnico. No tener una red legada de sensores en Modbus o información que sale por un bus de campus los va a limitar de incorporar esa tecnología dentro de un ecosistema inalámbrico basado en tecnologías mucho más modernas. Entonces, sí me gusta que les quede ese detalle en la visibilidad que tenemos a nivel técnico. Y eso lo traducimos a los sensores. Digamos, toda esa arquitectura tenía que ver con conectividad, seguridad, soporte de los retos que ustedes en el campo puedan tener mezclando tecnologías legadas con tecnologías nuevas. Pero el segundo componente crítico de esto es tener el sensor correcto. Y lo que les mencionaba antes, nosotros no nos hemos limitado por un solo, a pesar de que trazabilidad de cadena de frío y conservación de materia prima es un buen componente de nuestros casos de uso implementados, en muchos casos también nos enfocamos por tener esa respuesta correcta al sensor. Luminosidad directa, medición de corrientes en circuitos de bajo amperaje y de alto amperaje, llegando hasta 150 amperios. Empezar a trabajar con vibraciones en múltiples ejes. Esas cosas para nosotros son importantes. Y el principal mensaje es que eso es un proceso ya implementado. Continuamente con nuestros partners van a haber notas de presas que estamos lanzando unos 4 familias nuevas de sensores al año, y pretendemos manejar esa misma metodología en el futuro. Porque el principalmente reto que vemos ahora con una base instalada importante es, venga, Luis, queremos monitorear este nuevo componente, tener una respuesta que de la misma forma que antes llegábamos a una estructura de costos correcta, pues lleguemos con esa nueva variable a una estructura de costos correcta. Tenemos un programa de sensores especializados, dependiendo de la demanda de algunos clientes, podemos llegar a tener sensores especializados para ese caso en puntual, y esos sensores después pueden darse a una versión generalmente disponible para todos los clientes. Entonces, el tema de los sensores también es importante para nosotros. Creo que lo más clave aquí es trabajar en detalle en entender cómo es su operación y cuál es el sensor correcto para la necesidad que tengan. Y la última parte es autonomía. La autonomía para nosotros se da en 3 componentes. Uno, todos nuestros equipos tienen que tener una operación soportada por batería. Todos nuestros sensores usan batería, no necesitan una alimentación eléctrica, pero los equipos que sí lo necesitan, que generalmente son los gateways que ven acá, tienen una batería alterna para darnos continuidad. Nos ha pasado con clientes que nos hemos quedado sin energía en un fin de semana largo o que hemos tenido ventanas de mantenimiento, y la idea es que los gateways sigan transmitiendo información por 24, 48, 72 horas, independientemente de las condiciones energéticas que se tengan. Entonces, la primera para autonomía es todos los equipos u operan primariamente con batería, o la batería es el respaldo que permite una autonomía de 24, 48 o 72 horas. Segundo, memoria interna. Cuando se pierde la conectividad, y tienen que imaginarse que en algún momento podemos estar trabajando en un SEDI en alguna de las zonas francas en Bogotá, pero en otro momento estamos con un sensor en Punta Arenas, y los procesos de comunicación tienden a fallar. La forma en la que nosotros resolvemos eso es con una memoria interna, tanto en los sensores como en el gateway, como en nuestra plataforma de consumo de información. La idea es,
si en alguno de esos componentes se llega a romper la conexión desde unos pocos segundos hasta varias horas o días, toda la información sigue almacenándose en cada uno de esos componentes. Y cuando la conexión se restaura, llamamos un proceso de autorregeneración. Toda la información se regenera y ustedes tienen una vista continua. ¿Qué se nos quejaban muchos clientes antes? Dejaban un data logger, 30 días después se daban cuenta que de los 30 días que lo dejaron, solo tenían datos en 7 días porque la información se perdió por cualquier motivo. La idea es, primero, darnos cuenta de eso en tiempo, y por eso vamos con procesos de comunicación configurables. Y lo segundo es tener algo que nos permita almacenar la información localmente, incluso en el sensor, antes de transmitirlo. Y eso lo que permite es que cuando se restaure todo, podemos llegar a darles esa transparencia. Nosotros tenemos alarmas incluso cuando llegamos al límite de almacenamiento en esos sistemas y tenemos el riesgo de perder data, y tenemos procesos de contingencia para que eso no ocurra. Y lo último es los procesos de configuración o de comunicación configurables es básicamente nosotros, cada uno de nuestros clientes, por lo menos está a la vista de un cliente nuestro, nosotros monitoreamos nuestros propios sistemas. Sabemos cuánto tiempo toma transmitirse los datos, cuántas notificaciones de alertas llegan, cuántos sensores tienen problemas, cuántos están reportando bien, cuánta información histórica tenemos almacenada sobre la operación del cliente. Entonces, estos procesos configurables estos procesos configurables de comunicación nos dan a nosotros un par de ojos adicionales en la operación. Si todo funciona bien, nosotros deberíamos darnos cuenta de cuándo ocurre algo antes de que ustedes lo noten en sus tableros. Y eso se traslada a cualquier tamaño de operación que ustedes tengan. El mensaje es, nosotros usamos las mismas herramientas que comercializamos a nuestros clientes finales. Nosotros monitoreamos nuestra operación de sensores, consumo de baterías, consumos de red, almacenamiento histórico, procesos de backup, procesos de comunicación, porque la idea es darnos cuenta si algo ocurre en el tiempo. Esto ha hecho la diferencia con muchísimos clientes que tienen operaciones remotas, pero tienen procesos de auditoría globales. Entonces, te auditan igual la sucursal que está en Múnich como la sucursal que está en una zona industrial a 40 kilómetros de Barranquilla. Entonces, esa detección se tiene que dar y esos procesos de corrección se tienen que dar en tiempo y forma. Cuando todos estos factores se juntan bien, tienen un producto netamente diferencial. Y ahí es donde nosotros trabajamos en qué información presentamos a ustedes y qué información es útil para la operación diaria. Generalmente la mayoría de los clientes lo resumen en que la visibilidad se traduce en la operación normal, temas de apertura de puertas, temperatura, humedad, lo que estemos monitoreando en ese entorno. Y las dos variables operativas que a ustedes les interesan más es, me estoy quedando sin batería en alguno de los equipos, y la señal que tengo, tanto de los sensores hacia el gateway como del gateway hacia la red del operador con el que estemos trabajando, está bien o no está bien funcionando. Con eso, literalmente nos encanta que cada vez que vamos a un centro de distribución, a una planta, a una zona de manufactura, estos son los tableros que vemos en un monitor en alguno de esas localidades. Entonces, si se dan cuenta, el look and feel es el mismo. Nosotros estamos consumiendo exactamente la misma información que ustedes están modelando. La única diferencia es que nosotros lo tenemos desde una vista, digámoslo, un poco más operativa. Nosotros aquí vemos cosas que probablemente la gente diga que son exageradas. Nosotros medimos en milisegundos el tiempo que toma que un dato se genere en un sensor y se termine siendo consumido por nuestra plataforma. Monitoreamos la cantidad de veces que la data se nos transmite, porque ahí nos damos cuenta si hay un cuello de botella en la transmisión de datos que tiene. Entonces, esos son los componentes con los que jugamos. Cuando implementamos todo bien, esos son los 6 factores de éxito que nosotros medimos. Primero, masificación, que podamos replicarlo en más de una localidad física. Segundo, simplicidad en la instalación, la velocidad con la que el primer dato llega desde un sensor que se está instalado. Tercero, los tableros ajustados a la industria. Que el cliente nos diga que el tablero muestra la información que es relevante para su proceso de manufactura farmacéutico o para su proceso de almacenamiento de materia prima, para nosotros es una credencial de que la tecnología es irrelevante. Muchos de estos clientes ni siquiera saben, de hecho, que corren en infraestructura de AWS, porque toda esa complejidad que nosotros hacemos a nivel de preservar la información
muchas veces es oscura hacia el cliente final y eso no necesariamente es malo. Hay una adopción de muchos modelos que si se los comento aquí, estamos hablando de serverless, NoSQL, eh, 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 DevOps, GitOps, en muchas cosas usamos muchos componentes que muchas empresas que están a la vanguardia del proceso de TI están usando para monitorear sensores en una planta piscícola, por lo menos. Entonces, esa es la mejor razón de mostrar que una tecnología con una aplicabilidad se ajusta a una industria en particular y resuelve retos que al día de hoy todavía nos siguen llegando clientes que lo siguen consiguiendo ahí con el ecosistema de data loggers o sensores legados que se pueden tener allí. Y cuando todas estas cosas se hacen bien, el monitoreo permanente. Nosotros tenemos un KPI en que medimos la cantidad de muestras por año. Calculen que estamos tomando una muestra por minuto, una muestra cada 5 minutos. Nosotros la medimos en una unidad para determinar cuándo estamos perdiendo data y cómo funcionan los procesos de restauración. Y agnóstico a la tecnología es que toda la carta de aplicación, si mañana se lanza una nueva tecnología, probablemente cuando salga 5G, especialmente en Chile, que es uno de los primeros mercados que tiene licenciamiento, la plataforma termina siendo la misma. Lo que se incorpora es un ecosistema nuevo de sensores, fabricantes y procesos asociados con esa comunicación, pero no implica un reemplazo completo de la arquitectura. Entonces, esas 6 cosas, el feedback de nuestros clientes, cuando es positivo, en la mayoría de ellos, nos sentimos totalmente confiados que es la solución correcta que se tiene allí. Y el tema de hacerlo inalámbrico, que siempre me gusta mostrarlo acá, es que no limitarnos a una cobertura de kilómetros, sino buscar esa mezcla, donde necesito coberturas de kilómetros, trabajemos en kilómetros, donde necesito coberturas. Fíjense que 300 metros son 1200 pies y prácticamente el ejemplo que nosotros hacemos aquí es que yo podría poner el gateway en el fondo del Empire State Building y monitorear un sensor que está en el tope de ese edificio. Entonces, los radios de cobertura tienen que ser una herramienta para calzar la solución correcta de la que se tiene. Y ese es nuestro principal mensaje, no limitarnos por un tema puntual de tecnología, sino pensar en una aplicación que sea un pulpo para consumo de datos de telemetría, ¿no? Con esos 6 factores, estoy seguro que ustedes, si se conectan a nuestros perfiles de LinkedIn y a nuestra página de YouTube, nosotros estamos ahora en un proceso de liberar muchos de esos casos de éxito. Y nada, es también una muy buena herramienta para contactarnos y tener una sesión mucho más puntual en donde vemos ya su caso más particular y le damos la visión nuestra de cómo se tiene que resolver y buscamos ser más una herramienta consultiva para ustedes para determinar si lo que nosotros le estamos mostrando hace sentido o por lo menos los pone en el camino correcto a nivel de transformación tecnológica en este modelo de monitoreo remoto, ¿no?